Piénsalo bien, porque quizá no merezco. El primer beso en Valle Salvaje, vídeo avance del capítulo 163, 9 de mayo, Rafael y Úrsula se dan su primer beso en Valle Salvaje. El aire en Valle Salvaje no olía a primavera, olía a pólvora, a secretos desenterrados y a la tensa calma que precede a la tormenta. Cada amanecer traía consigo no el canto de los pájaros, sino el eco sordo de los conflictos que se gestaban en el corazón de la mansión de los Gálvez de Aguirre y se extendían como una plaga por las vidas entrelazadas de sus habitantes. El día en que se desvelaría el capítulo 163 no sería una excepción. De hecho, prometería ser un punto de inflexión, un precipicio al borde del cual varios destinos pendían de un hilo. La indignación, esa bestia silenciosa y corrosiva, no recorría Valle Salvaje, se había aposentado en él, echando raíces profundas en el alma de sus gentes. Y esa mañana, su origen tenía un nombre y una apariencia: Victoria. La futura señora de José Luis, ataviada con una estudiada elegancia que parecía un disfraz mal puesto, había cometido una afrenta imperdonable a los ojos de todos los que conocían la historia de aquel lugar. Sobre su cuello, brillando con una luz que a otros les pareció obscena, pendía el collar de Pilara. No una réplica, no una joya similar, sino la joya. Aquella pieza íntima, cargada de recuerdos, de la esencia de una mujer que había sido todo para muchos en esa casa, ahora adornaba a la mujer que venía a ocupar su lugar, no con respeto o nostalgia, sino con una audacia que rozaba lo perverso. Los susurros no tardaron en nacer, creciendo en intensidad como un incendio forestal. Los hijos de José Luis, con el dolor y la rabia frescos por la memoria de su madre, la miraban con una mezcla de horror y desprecio. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía ser tan insensible, tan ajena al profundo significado de aquel objeto? Pero no solo ellos. El matrimonio que, años atrás, había regalado la joya a Pilara, testigos de la genuina amistad y cariño que los unía, sentían que una puñalada fría les atravesaba el pecho. Sus ojos, antes llenos de una expectación comedida ante la llegada de los condes de Castromayor, se habían convertido en pozos de decepción y furia contenida. No entendían la osadía, la falta de tacto, la absoluta ignorancia de Victoria. Aquella joya no era un simple adorno, era un relicario de afectos pasados, un símbolo de un amor y una vida que Victoria parecía decidida a pisotear con sus tacones. Pero, ¡ay, pobre Victoria! La joya fue solo el preámbulo. Su ignorancia, que no era inocente sino hija de su desinterés por el mundo que la rodeaba más allá de sus propias ambiciones, se manifestó de forma brutal frente a los invitados más importantes de la casa, los condes de Castromayor. Aquellos nobles, portadores de un linaje antiguo y de una educación exquisita, observaban a Victoria con una cortesía helada, evaluándola con cada gesto, cada palabra. Y Victoria, ajena a las sutiles reglas del decoro social de alta alcurnia, se hundió en un pozo sin fondo de torpezas. Comentarios inapropiados, preguntas indiscretas, una falta de conocimiento flagrante sobre temas que ella creía dominar. Cada intento por impresionar se convertía en un nuevo traspié. Sus palabras resonaban huecas en el elegante salón, sus risas nerviosas rompían la armonía de la conversación. La situación se volvía más incómoda con cada minuto que pasaba, el aire se volvía denso, cargado de juicios silenciosos. Victoria sentía las miradas sobre ella como alfileres calientes. El rubor subió a sus mejillas, no por vergüenza genuina, sino por la rabia de saberse expuesta, de sentir que,
a pesar de todos sus esfuerzos, no estaba dando la talla. La humillación, cruda y dolorosa, la atenazó, dejándola con la sensación de ser una impostora descubierta. Y mientras Victoria se debatía en su agonía social, había alguien que saboreaba cada instante de su caída con un placer casi pecaminoso. Mercedes, la tía de José Luis, la mujer que había visto a Pilar a crecer, casarse y construir una familia, la que había soportado en silencio las afrentas de Victoria desde el primer día, ahora se deleitaba en la venganza fría y sin esfuerzo. Exteriormente, Mercedes mantenía la compostura impecable que su posición y educación exigían. Su rostro era una máscara de cortesía atenta ante los condes, sus palabras justas y medidas. Pero en su interior, era un festival de fuegos artificiales. Cada comentario desafortunado de Victoria, cada mirada de desaprobación de los condes, era un pequeño triunfo que ella guardaba en el cofre de su resentimiento. Ver a Victoria evidenciando su falta de clase, de tacto, de conocimiento del mundo al que desesperadamente quería pertenecer, era la confirmación de todo lo que Mercedes ya sabía, que aquella mujer nunca estaría a la altura de ocupar el lugar de Pilara, que no merecía el apellido Gálvez de Aguirre, que era, en esencia, una vulgar intrusa. La venganza no siempre requería acción. A veces, bastaba con sentarse y observar cómo el propio veneno del enemigo hacía su trabajo. Y Mercedes disfrutaba del espectáculo. Lejos del drama social de la mansión principal, otras batallas se libraban. En el corazón de Matilde, la preocupación martilleaba sin cesar. Su hermano, Atanasio, la miraba con una intensidad que le helaba la sangre. Ya no veía en sus ojos al hermano herido, al hombre que buscaba consuelo. Veía una obsesión febril, una determinación inquebrantable que apuntaba directamente a José Luis. Matilde intentaba razonar con él, implorarle que detuviera su locura, que no se destruyera a sí mismo en su afán de venganza. Atanasio, por favor, piensa bien lo que haces, le suplicaba, con la voz quebrada por el miedo. Pero él la apartaba, su mirada fija en un horizonte de destrucción. Para Atanasio, el camino ya no tenía retorno. Cada latido de su corazón resonaba con la sed de justicia, una justicia retorcida y brutal que solo encontraría paz en la aniquilación de José Luis, el hombre al que culpaba de todos sus males, de la muerte de su hermana, de su propia desgracia. La locura había echado raíces profundas en su alma, y Matilde sentía que lo perdía, que se deslizaba hacia un abismo del que quizás nunca pudiera rescatarlo. Mientras los cimientos de la casa Gálvez de Aguirre temblaban bajo el peso de las mentiras y las ambiciones, en otros rincones de Valle Salvaje, los corazones jóvenes navegaban en aguas turbulentas. Rafael, el hijo de José Luis, se encontraba en un momento de extraña transición emocional. La relación con Adriana, que alguna vez pareció prometedora, se había enfriado hasta la indiferencia. Había una distancia palpable entre ellos, un muro invisible construido con malentendidos y quizás, la simple y cruel realidad de que no estaban destinados el uno para el otro. Rafael, buscando un respiro del aire viciado de su hogar, se encontró gravitando hacia Úrsula. La prima de Adriana, con su aparente sencillez y su sonrisa fácil, ofrecía un contraste refrescante. Había una complicidad naciente entre ellos,
una ligereza que Rafael no sentía desde hacía tiempo. Las risas compartidas, las conversaciones triviales pero agradables, la sensación de que, por una vez, podía relajarse y ser él mismo. La cercanía se hacía más evidente, más cómoda. Incluso, en un arrebato de espontaneidad que sorprendió a Rafael tanto como a la propia Úrsula, habían hecho planes. Ir juntos a la feria del pueblo. Un simple paseo, un par de horas de distracción, pero para Rafael, representaba un paso decidido lejos de la sombra de Adriana y hacia una nueva posibilidad. Pero el destino en Valle Salvaje rara vez permitía un respiro. El escándalo, como un trueno repentino en un día despejado, estalló en el momento más inesperado. Úrsula, con la misma ligereza con la que había planeado la feria con Rafael, tuvo una idea que, en su mente, parecía inocua. ¿Por qué no llevarse también a Pedrito? El niño, ajeno a las complejidades adultas, se había encariñado con ella, y a Úrsula le parecía natural compartir un momento agradable con él. Lo que no calculó fue la reacción visceral de Adriana. Cuando se enteró de que su prima planeaba llevarse a su pequeño hermano sin siquiera consultarle, algo dentro de Adriana se rompió. No era solo una cuestión de permiso, era una sensación de invasión, de que Úrsula no solo se estaba acercando a Rafael, sino que también intentaba interponerse en la relación más pura y protectora que Adriana tenía, la que la unía a Pedrito. La indignación la consumió, lo impidió, con una firmeza y una rabia que no dejó lugar a dudas. No te lo llevas a ninguna parte sin que yo lo sepa. La confrontación fue dura, cargada de reproches velados y acusaciones implícitas. Úrsula, genuinamente sorprendida por la intensidad de la reacción, no entendió el drama. Pedrito, testigo de la discusión, se quedó desconcertado. ¿Por qué su hermana reaccionaba así? ¿Por qué la prima Úrsula no podía llevárselo si Adriana sí lo hacía? El pequeño, con el corazón oprimido por la confusión y el dolor de la disputa, buscó consuelo. Y lo encontró en Luisa, el ama de llaves, la confidente silenciosa de tantos pesares. A ella le confió su perplejidad, sus pequeñas y grandes preguntas sobre el extraño mundo de los adultos. ¿Por qué, Luisa? ¿Por qué Adriana no me deja ir con la prima Úrsula si a veces sí me deja ir con ella? La inocencia de Pedrito ponía de manifiesto la complejidad dañina de las relaciones a su alrededor, generando una nueva y dolorosa fractura en el ya frágil vínculo entre él y su hermana. Mientras tanto, el peligro se cernía sobre la cabeza de Atanasio. José Luis Gálvez de Aguirre, un hombre acostumbrado a que sus órdenes fueran ley, recibió la carta que Atanasio, en un acto de desesperación calculada, le había hecho llegar. Era una misiva firmada por Raimunda, la hermana de Atanasio, pero dictada con la astucia de quien jugaba su última carta. En ella, se advertía a José Luis. Si algo le sucedía a Atanasio, si desaparecía o moría de forma sospechosa, todos los secretos que Raimunda conocía, todos aquellos trapos sucios que los Gálvez de Aguirre guardaban bajo llave, saldrían a la luz. Era una amenaza directa, un jaque mate inesperado en la partida de poder que José Luis creía dominar. La reacción del duque fue, como siempre, fría y despiadada. No hubo un atisbo de duda, ni una sombra de vacilación. La amenaza no lo intimidó, lo irritó. Nadie, absolutamente nadie, ponía condiciones a José Luis Gálvez de Aguirre. La carta de Raimunda, lejos de proteger a Atanasio, selló su destino a los ojos del duque. Con una voz gélida que envió escalofríos a quien lo escuchara, dio la orden.
Hay que deshacerse de Atanasio cuanto antes. Que parezca un accidente, que no quede rastro. La sentencia estaba dictada. La vida de Atanasio pendía de un hilo, acortado por su propia estrategia desesperada. Adriana, ajena a la sentencia de muerte dictada contra Atanasio, seguía lidiando con su propia tormenta interna. Después de la confrontación con Úrsula por Pedrito, se sentía agotada y confusa. Había quienes intentaban abrirle los ojos, personas que veían en Úrsula algo más que la prima encantadora. Luisa, con la sabiduría que dan los años y la observación silenciosa, había intentado advertirle. ¿Estás segura de que Úrsula es tan buena como parece, niña Adriana? Hay personas que se acercan con sonrisas, pero tienen otros motivos. Otros, quizás con menos tacto, también habían sembrado la duda. Pero Adriana, en su vulnerabilidad, empezó a dudar no de Úrsula, sino de sí misma. ¿Serían sus propios celos los que la estaban cegando? ¿Estaba proyectando sus inseguridades y su dolor por la creciente distancia con Rafael en su prima? La posibilidad de que la bestia de los celos la estuviera haciendo ver fantasmas donde no lo sabía, la atormentaba. Se sentía culpable, insegura, y esa duda la hacía aún más vulnerable a las manipulaciones, propias y ajenas. Y mientras Adriana se sumía en su laberinto de dudas, Rafael recibía un empujón en una dirección inesperada. Fue Julio, el amigo siempre presente, el observador agudo, quien plantó la semilla en su mente. Viendo la evidente sintonía, la creciente comodidad entre Rafael y Úrsula, Julio no pudo evitar el comentario, quizás con una pizca de picardía, quizás con genuina curiosidad. ¿No te has dado cuenta, Rafael? Esa buena conexión que tienes con Úrsula. ¿Podría significar algo más, no crees? La pregunta flotó en el aire, incisiva y reveladora. Rafael se quedó pensativo. ¿Algo más? ¿Qué quería decir Julio? Repasó en su mente los momentos compartidos con Úrsula. Las risas, la facilidad de la conversación, la ausencia de la presión que sentía con Adriana. Era cierto, se sentía ligero, libre a su lado. ¿Podría ser que esos sentimientos nacientes, esa complicidad que iba más allá de una simple amistad, fueran algo más profundo? ¿Podría ser que, sin darse cuenta, su corazón estuviera empezando a abrirse a la posibilidad de enamorarse de Úrsula? La idea, al principio extraña, empezó a tomar forma en su mente, mezclándose con una curiosidad que lo impulsaba a explorar esa nueva senda. Mientras las vidas de los jóvenes se enredaban en nuevas direcciones, la sombra de la tragedia potencial se cernía sobre uno de ellos. La preocupación por Leonardo, el otro hijo de José Luis, crecía con cada hora que pasaba sin noticias suyas. Bernardo, fiel empleado de la casa y conocedor de la frágil salud de Leonardo, y Rafael, alertaron a la mansión sobre su desaparición. El miedo más grande era que Leonardo hubiera sufrido uno de sus episodios, perdiendo el conocimiento y quedando vulnerable, solo, en algún rincón peligroso del monte que rodeaba la propiedad. Un lugar hermoso, sí, pero implacable para alguien indefenso. El pánico empezó a extenderse entre quienes lo querían. Pero los Gálvez de Aguirre, en su eterna preocupación por mantener las apariencias y evitar escándalos que pudieran afectar su posición social, hicieron todo lo posible por mantener la desaparición de Leonardo en secreto. La noticia no debía llegar a oídos de los condes de Castromayor bajo ningún concepto. Sería una mancha, una debilidad expuesta. La fachada debía ser impecable. Irene, la hermana de José Luis, visiblemente preocupada, buscó a Bárbara, esperando alguna noticia,
alguna señal. Pero Bárbara, con su habitual frialdad, afirmó no tener conocimiento alguno del paradero del joven. Una negación que, para Irene, sonó más a indiferencia que a ignorancia genuina, añadiendo otra capa de dolor y soledad a su preocupación por su sobrino. Atanasio, con la orden de muerte de José Luis pesando sobre él, sentía que el cerco se estrechaba. La desesperación lo llevó a intentar convencer a Raimunda, a quien había involucrado en su plan de venganza, de que huyera. Tienes que irte, Raimunda. José Luis no se quedará de brazos cruzados después de la carta. No estará segura aquí. Su voz era urgente, teñida de un genuino, aunque tardío, deseo de proteger a su hermana. Pero al mismo tiempo, ponía en marcha su propio y macabro plan. La sentencia de José Luis no lo detendría, solo aceleraría su propia ofensiva. Si la amenaza no funcionaba, recurriría a métodos más directos. ¿Sería capaz de cruzar esa línea final? ¿Sería Atanasio capaz de poner veneno en la copa de José Luis? La oscuridad de sus pensamientos se materializaba en un frasco pequeño, un polvo que guardaba la promesa de una venganza definitiva, pero también la certeza de una condena sin retorno para él mismo. La batalla final, la que decidiría quién sobreviviría, estaba a punto de comenzar, y Atanasio estaba listo para ser el verdugo, sin importar el costo. Y entonces, en medio de todo este caos, de las amenazas veladas, las humillaciones públicas, los miedos silenciosos y las maquinaciones secretas, ocurrió algo inesperado, algo que detuvo el aliento de quienes lo presenciaron, y de quienes lo intuían. Un giro que, aunque quizás anticipado por algunos, no dejó de tener el impacto de una revelación. Úrsula, impulsada por una mezcla de audacia, atracción y quizás un deseo inconsciente de cimentar su lugar junto a Rafael, dio el paso. En un momento de cercanía, de intimidad nacida de la complicidad compartida, sus ojos se encontraron con los de él. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. El ruido de la mansión, las preocupaciones, las otras vidas. Todo se redujo a ese instante, y Úrsula, sin pensarlo dos veces, o quizás habiéndolo planeado en secreto durante días, acortó la distancia. Sus labios encontraron los de Rafael en el que sería su primer beso. No fue un beso robado con violencia, ni uno cargado de la desesperación del adiós. Fue un beso que flotó en el aire, cargado de la incipiente ternura y la curiosidad de lo nuevo. Y Rafael, lejos de rechazarla, de apartarse con sorpresa o desagrado, pareció aceptar con agrado el rumbo que sus sentimientos y esa nueva relación estaban tomando. Sus brazos pudieron haberla rodeado tímidamente, o quizás sus labios respondieron con una calidez que sorprendió incluso a sí mismo. En ese beso, se selló, al menos por un instante, una posibilidad. Una puerta se abrió para Rafael, una puerta hacia una relación que prometía ser menos complicada que la anterior, una relación que nacía en la ligereza de la compañía mutua. Era el primer paso en un camino incierto, pero que, en ese preciso momento, se sentía bien, se sentía natural. La sombra de Adriana, por un breve instante, pareció difuminarse ante la luz de esta nueva conexión. Pero, como un remolino que arrastraba todo a su paso, el caos no daba tregua. Mientras un romance nacía, otro conflicto estallaba con furia. Victoria,
ardiente de rabia por la humillación sufrida ante los condes, necesitaba encontrar un culpable, alguien sobre quien descargar su ira. Y, por supuesto, todas las flechas de su resentimiento apuntaron a Mercedes. En un arranque de furia descontrolada, confrontó a José Luis, su rostro enrojecido, los ojos brillantes de acusación. Todo es culpa de ella. Mercedes es la culpable de que haya quedado como una tonta delante de los condes. Ella lo planeó, susurró cosas, me hizo quedar mal a propósito. Las acusaciones brotaron como lava, irracionales pero alimentadas por el veneno de la humillación. Victoria no buscaba justicia, buscaba una cabeza de turco, alguien a quien culpar para no enfrentarse a su propia incompetencia y falta de tacto. Y su demanda, dictada con la autoridad que creía tener como futura esposa, fue rotunda e implacable. Exige que la expulse de la casa inmediatamente. Tiene que pagar por lo que me ha hecho. José Luis escuchaba, su expresión difícil de descifrar. ¿Cedería ante el capricho vengativo de Victoria? ¿O pondría un límite a sus exigencias desmedidas? La tensión entre ellos alcanzó un punto álgido, otro frente de batalla abierto en la ya convulsa vida de la mansión. Así, el capítulo 163 se perfilaba no como el fin de una historia, sino como el inicio de otras muchas. El primer beso de Rafael y Úrsula, un rayo de luz en la penumbra, ¿sería el preludio de un amor verdadero o solo una distracción temporal? ¿La venganza de Atanasio culminaría en tragedia o sería frustrada en el último instante? ¿La desaparición de Leonardo tendría un final feliz o confirmaría los peores temores? ¿Y Victoria lograría expulsar a Mercedes, consolidando su poder, o sus intrigas terminarían por destruirla a ella misma? Valle Salvaje continuaba siendo un escenario donde las pasiones humanas se desataban sin control, donde el amor y el odio, la lealtad y la traición, se entrelazaban en un tapiz complejo y peligroso. Los próximos días en el valle no prometían paz. Prometían más drama, más secretos, más lágrimas y, quizás, un atisbo de esperanza para algunos, mientras que para otros, la oscuridad seguiría cerniéndose implacable. La historia de Valle Salvaje estaba lejos de terminar. De hecho, solo estaba revelando sus capítulos más intensos.